Durante 9 meses, un mecánico de Guadalajara le sonrió a su esposa cada noche, la escuchó hablar de pasteles que nunca existieron y guardó en silencio grabaciones que la habrían hundido con una sola palabra. Ella pensó que lo tenía engañado, pero nunca imaginó que él ya tenía un abogado, un apartamento nuevo y el día exacto en que todo iba a explotar. Bienvenido a Historias del Ciervo. Dale like al vídeo si te gusta y suscríbete o tú serás el siguiente en llevar la cornamenta. Pues bien, esta es la historia de Ramiro. Ramiro tenía 41 años y llevaba 18 años casado con Fernanda. Era dueño de un taller mecánico en las afueras de Guadalajara, el tipo de negocio que heredó de su padre y que conocía como la palma de su mano. Fernanda, sin embargo, siempre había soñado con algo propio, algo que no dependiera de él. Por eso, cuando anunció que iba a montar un pequeño negocio de repostería en un local que rentó cerca del centro, Ramiro se alegró de verdad. Este le ayudó a comprar los hornos, le prestó la camioneta para transportar harina y moldes. Y nunca sospechó nada, porque no tenía motivos para hacerlo. Los primeros meses todo parecía normal. Fernanda salía temprano, volvía tarde del trabajo, olía a vainilla y a cansancio. Decía que los pedidos de pasteles para bodas la tenían saturada. Ramiro admiraba su entrega y dedicación en el negocio. El problema apareció por accidente. Un cliente del taller, un hombre llamado Alberto, que conocía a la familia desde hacía años, mencionó de pasada que había visto a Fernanda comiendo en un restaurante del centro, con un hombre que no era Ramiro. Este no lo dijo con mala intención, simplemente asumió que Ramiro ya lo sabía. Ramiro no dijo nada esa tarde, se fue a su casa, cenó con Fernanda con total normalidad, la escuchó hablar del pedido de un pastel de 3 pisos y no dejó que se le notara nada. Esa noche, en lugar de dormir, empezó a pensar. Recordó que el local de la repostería nunca lo había visto por dentro. Recordó que Fernanda siempre pagaba la renta y los insumos en efectivo, para llevar mejor las cuentas, según decía ella. Y recordó que hacía meses que no la invitaba a probar nada nuevo. Al día siguiente, sin decir una palabra, Ramiro se pasó por el local. Estaba cerrado con llave, como siempre a esa hora, pero por la ventana alcanzó a ver que dentro no había un solo horno encendido, ni bandeja, ni el desorden natural de un negocio en marcha. Tan solo había un sofá, una mesa pequeña y 2 copas de vino sobre la barra. Ramiro no entró, no quiso confrontarse con nadie. Se subió a su camioneta y se quedó ahí, sentado, durante casi 1 hora, tratando de entender cómo iba a manejar lo que acababa de descubrir. Ramiro decidió que no iba a actuar por impulso. Conocía bien a Fernanda, lo suficiente para saber que si la enfrentaba sin prueba, ella encontraría la manera de darle vuelta a la historia y hacerlo quedar como el celoso paranoico. Así que empezó con calma a construir su caso. Lo primero que hizo fue instalar una cámara pequeña dentro de una caja de herramientas vieja que dejó por error en la guantera del coche de Fernanda. Esta grababa audio, no vídeo, pero con eso fue suficiente. En menos de 2 semanas tenía conversaciones completas, risas, planes para verse los martes y los jueves, y un nombre que se repetía una y otra vez: Alfredo, el dueño de una ferretería del mismo centro comercial donde estaba el local de la repostería. Ramiro rápidamente empezó a atar cabos. Alfredo estaba casado también, con una mujer llamada Paola, que trabajaba a turnos largos en un hospital. Las tardes libres de Paola coincidían casi siempre con los días en que Fernanda decía tener entregas urgentes. Durante ese tiempo, Ramiro siguió con su rutina exactamente igual. Abría el taller a las 8, cerraba a las 6, cenaba con Fernanda, le preguntaba por su día, y ella nunca notó nada distinto en él, porque Ramiro se había vuelto extremadamente bueno actuando con normalidad. Lo que Fernanda tampoco sabía era que la casa donde vivían la habían comprado antes del matrimonio, a nombre exclusivo de Ramiro, con dinero heredado de su padre. Tampoco sabía que Ramiro llevaba semanas hablando en privado con un abogado, ni que había abierto una cuenta separada donde guardaba parte de las ganancias del taller desde hacía años. Algo que jamás mencionó porque Fernanda tenía la costumbre de gastar de más cuando el dinero estaba a la vista de los dos. Con estas grabaciones, un par de recibos que Fernanda dejó olvidado en su bolsa y el testimonio de Alberto, el abogado le dijo a Ramiro que tenía más que suficiente. En México no hacía falta demostrar la infidelidad para divorciarse, pero esto se ayudaba enormemente si más adelante había que discutir la repartición de bienes o una eventual pensión. El plan de Ramiro era simple:
dejar que Fernanda se sintiera segura hasta el último momento posible y luego actuar todo en un solo día, sin darle tiempo a reaccionar ni a esconder nada. Ramiro eligió un miércoles porque sabía que ese día Fernanda tenía junta con sus proveedores de harina por la mañana y ésta no revisaría el teléfono. Contrató a 2 personas para que apenas ella saliera de casa, sacaran del armario toda la ropa de Ramiro y algunas cosas personales y las llevaran a un departamento que había rentado semanas atrás, sin decirle nada a nadie. A las 10 de la mañana, mientras Fernanda estaba en su junta con proveedores, un notificador llegó al local de la repostería con los papeles del divorcio. Ramiro había pedido específicamente que se lo entregaran ahí, no en la casa, porque quería que quedara claro desde el primer momento que sabía exactamente dónde buscarla. El teléfono de Ramiro empezó a sonar minutos después. Este no contestó. Dejó que se le acumularan las llamadas, una tras otra, mientras terminaba de acomodar sus cosas en el nuevo apartamento. Por la tarde, Fernanda se apareció en el taller, muy furiosa, exigiendo explicaciones. Ramiro la recibió con calma y le dijo solamente una frase, que ya no tenía que fingir que hacía pasteles. Ella se quedó en silencio, porque entendió en ese instante que él lo sabía todo y que llevaba tiempo sabiéndolo. Fernanda intentó negociar, dijo que lo de Alfredo no significaba nada, que había sido un error, que podían arreglarlo. Ramiro le respondió que el problema nunca fue solamente Alfredo, sino los meses enteros de mentiras planeadas con calma, las llamadas fingidas, el dinero gastado en un local que nunca sirvió para hornear nada. Las semanas siguientes fueron tensas. Fernanda contrató a un abogado que intentó pedir una pensión considerable, argumentando que había dejado de trabajar formalmente para apoyar el negocio familiar. El abogado de Ramiro presentó las grabaciones y los recibos, y la petición de pensión se derrumbó casi de inmediato. Alfredo, por su parte, terminó exponiéndose solo. Paola encontró unos mensajes en su teléfono por pura casualidad, sin que Ramiro tuviera que mover un dedo. Y la ferretería del centro comercial cambió de dueño apenas 3 meses después, cuando Paola decidió separarse y pedir su parte del negocio. Ramiro, mientras tanto, siguió con el taller, contrató a un aprendiz nuevo, remodeló la fachada y empezó a salir los domingos a comer con su hermana y sus sobrinos, algo que antes casi nunca hacía porque Fernanda prefería quedarse en casa. Este descubrió que la extrañaba mucho menos de lo que esperaba. Al final, el divorcio se firmó 5 meses después de aquel miércoles. Fernanda se quedó con el local, que finalmente se convirtió en una repostería de verdad. Aunque los vecinos del centro comercial nunca dejaron de comentar entre risas sobre el negocio que empezó vendiendo pasteles y terminó vendiendo excusas.